Estudiantes del cuarto grado de secundaria, les saluda la licenciada Nancy Zoraida Mucha Espíritu del área de Educación para el Trabajo. El día de hoy desarrollaremos la estrategia Aprendo en casa. El nombre de nuestra sesión se titula Aplicamos la metodología Design Thinking fase idear. ¿Qué significa Design Thinking? Pensamiento del diseño. ¿Qué es la metodología Design Thinking? Es una metodología innovadora, muy útil, utilizada por muchas empresas de éxito, que ofrecen sus productos y servicios, centrada en las necesidades de las personas. Como referencia, tenemos empresas muy reconocidas internacionalmente, como es la empresa Zara, Google y Apple. La metodología Design Thinking comprende 5 fases, que son: la primera fase, empatizar; segunda fase, definir; tercera fase, idear; cuarta fase, prototipar; y quinta fase, evaluar. La primera fase, empatizar, nos hacemos la pregunta: ¿para quién estás diseñando? Aprende de los usuarios para los que estás diseñando. Gracias a la técnica de la observación y la entrevista, empatizamos con los usuarios. En la segunda fase, definir, construye un punto de vista basado en las necesidades de los usuarios. El punto de vista viene a ser el POD. La pregunta: ¿qué problema? La tercera fase, idear. En esta tercera fase, nosotros vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación. Imagina soluciones creativas. ¿Qué realizaremos en la tercera fase, idear? Descubriremos nuestra creatividad mediante la generación de ideas novedosas. Para ello, aplicaremos la técnica ¿cómo podríamos nosotros?, generando preguntas vinculadas con las necesidades del usuario y las revelaciones encontradas. Aplicamos la técnica ¿cómo podríamos nosotros?, como inicio de la fase idear. Para articular las fases definir e idear, debemos aplicar la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Consiste en resolver cada desafío haciendo la pregunta ¿How mean we? O en español, ¿cómo podríamos nosotros? Cada palabra de la pregunta está pensada para que las personas no sientan miedo de proponer ideas. Por el contrario, para estimular la resolución creativa de problemas o satisfacer necesidades. A ver, ¿en qué consiste cada palabra de la pregunta? ¿Cómo? Supone que hay soluciones para esa pregunta. Podríamos indica que podemos plantear ideas que podrían funcionar o no. Nosotros sugiere que vamos a hacerlo juntos y construyendo sobre las ideas de los demás del equipo. En la metodología Design Thinking, esta pregunta está ligada a la definición del problema o al POD, punto de vista. Entonces, si, por ejemplo, tu formulación del POD fue: usuario, Pablito, el niño de la casa, necesidad, jugar con juguetes aéreos desarmables. ¿Por qué? Insight o revelación, se quiere que desarrolle sus habilidades motrices. Basado en esta estructura, debemos formular la pregunta: ¿cómo podríamos nosotros, en armonía con las necesidades de la usuaria o del usuario y las revelaciones encontradas? La pregunta respondería a la siguiente estructura. Pregunta inicial general: ¿cómo podríamos nosotros hacer? Usuario: que Pablito, el niño de la casa, resuelva la necesidad, juegue con juguetes aéreos desarmables. ¿Para qué? Ensayo o revelación, desarrolle sus habilidades motrices. Ahora te toca a ti. Es momento que apliques la técnica
¿cómo podríamos nosotros? Para lo cual revisa tu redacción del POT elaborada en la guía anterior y formula la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros de tu proyecto? Como referencia, Giovanni Corazza, profesor reconocido internacionalmente, mencionó la siguiente frase: un salto fuera de la caja resulta más perspicaz que toda una vida de pensamientos estándar. Sin embargo, existen barreras que evitan salir fuera de la caja. Una de ellas es la falta de autoconfianza, que se puede expresar en el miedo a ser diferente dentro de la caja. Pensamos como los demás. Un pensamiento estándar es más cómodo. Le llaman la zona de confort. Idear es la fase que en la metodología Design Thinking implica generar muchas ideas que apunten a brindar posibles soluciones al problema o necesidad. Para ello se aplican técnicas que incentiven a pensar expansivamente y sin limitaciones. Entonces, tomando como referencia lo mencionado, te invito a responder las siguientes preguntas. En tu opinión, ¿qué significa dar un salto fuera de la caja? ¿Por qué es necesario? ¿Qué relación encuentras entre lo dicho por Giovanni Corazza y la fase ideal? ¿Por qué es importante generar muchas ideas en esta fase? Aplicamos técnicas de creatividad para generar ideas creativas o innovadoras. En esta actividad aplicaremos la técnica de generación de ideas creativas denominada Da Vinci o morfológica. Esta técnica está inspirada en el gran genio creativo Leonardo da Vinci. A su muerte se descubrieron en sus cuadernos gran cantidad de figuras denominadas figuras grotescas. Como podemos observar aquí en esta figura, hay muchas variaciones en la cara de este personaje, con resultados grotescos. Y partimos de la frase que los productos que consideremos innovadores surgen en realidad de la combinación. Esta técnica promueve precisamente la combinación de características que luego pueden generar soluciones creativas. Acá se les presenta la tabla para poder aplicar la técnica Da Vinci morfológica. Para ello debemos escribir en la parte superior el enunciado de la pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las niñas y los niños de la casa tengan un cesto de ropa sucia que los atraiga a colocar ahí dicha ropa para evitar el desorden actual de su cuarto? Seguidamente, esta tabla está dividida en columnas y en cada columna hay preguntas, características, variaciones, de qué material será, qué forma tendrá, cómo será el acabado, dónde puede estar colocado y en cada pregunta diferentes características. Una vez formulado el problema, ahora nos hacemos la pregunta, ¿de qué material será? Seleccionamos malla. ¿Qué forma tendrá? Seleccionamos cilíndrica. ¿Cómo será el acabado? Seleccionamos pintado. ¿Dónde puede estar colocado? Seleccionamos en la puerta. Como puedes observar en el ejemplo de la siguiente tabla, hay múltiples opciones para conectar. En este caso, se ha marcado una opción de tantas otras combinaciones que podrían hacerse. La aplicación de esta técnica creativa, en este ejemplo, dio lugar a un producto que se vendió muy bien, como lo observan en la imagen, que era un cesto con la forma de una canasta de básquet y solucionó un problema terrible de las niñas y los niños, que no había manera de que echasen la ropa sucia en una cesta tradicional. Las niñas y los niños les pareció divertido encestar la ropa sucia en la cesta, que ahora tenía la forma
y estaba colocada como si fuese una canasta de básquet. Ahora te toca a ti aplicar la técnica de Da Vinci, para lo cual dibuja en tu cuaderno una tabla con varias columnas y filas, y en las columnas irán las características de tu producto, en las filas las variaciones de cada característica. Luego de que hayas puesto todas las características que se te ocurran, respondiendo a las preguntas de cada columna, el siguiente paso que tienes que hacer es conectar diferentes combinaciones de las diferentes características. Reflexionamos. Vamos a recordar las ideas clave que aprendiste en esta guía. Aprendimos a aplicar la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Aprendimos que muchos productos que consideramos innovadores son resultado de combinaciones de ideas ya existentes. Aprendimos a aplicar la técnica Da Vinci o morfológica. Bien, alumnos, las actividades de las técnicas me lo deben presentar al correo. Hasta luego, alumnos. Nos estamos conectando en una próxima clase.